Firmar esta ley que crea el Ministerio de la Igualdad aquí en Ismina, indudablemente tiene una carga de simbolismo e incluso de realidad. Si es que en las estadísticas que todos los años van saliendo alrededor de diferentes indicadores, todos señalan que Chocó es el departamento más pobre de Colombia. Pobre porque su población étnicamente es negra, porque se ha reproducido a través de las décadas, de los 2 siglos de vida republicana, la mentalidad esclavista que llegó hasta 50 años después de la independencia de la República. Una mentalidad que ya no coloca cadenas de metal como antaño o cepos, pero sí las hace y las coloca alrededor de temas que son fundamentales para la dignidad humana. La escasez de la educación, la escasez de las transferencias, la escasez de los servicios públicos en general, como la salud, han convertido el territorio donde habitan las poblaciones negras de Colombia en los territorios más pobres del país. Y no porque sea un asunto que tenga que ver con la genética o con algo por el estilo, sino que tiene que ver con la cultura, el poder político, la mentalidad de las élites que han dirigido a Colombia. He insistido en varias intervenciones que en Colombia aún se mantiene la mentalidad de los esclavistas. A través de los años y irradiaron ese tipo de cultura de la exclusión. El territorio del Chocó está excluido porque está excluida ante su población. Y así sucede con todo el litoral pacífico, así sucede con varias regiones del Caribe, así sucede en los territorios de las comunidades indígenas. Y después de la violencia, así sucede también en ciertos sitios, en ciertos cinturones de las grandes ciudades de Colombia. En Cali, por ejemplo, o en Bogotá. Al firmar esta ley, no vamos a ser ingenuos que por razón automática alguna se va a acabar la desigualdad en el país. El ministerio lo que coloca es el problema de frente, lo hace visible. Uno de los países más desiguales de la tierra nunca ha tenido en realidad, con muy contadas excepciones en el tiempo, políticas para disminuir la igualdad, la desigualdad. Políticas para aumentar la igualdad. Hemos encontrado algunas relativamente exitosas políticas para superar la pobreza, pero no es lo mismo. Desigualdad es un problema mucho más complejo que superar la pobreza, que ya de por sí es difícil. Superar la pobreza implica estadísticamente que las familias puedan ganar un dinero tal que supere la canasta de servicios que el DANE ha señalado como la línea de pobreza. Pero disminuir la desigualdad, si la medimos en relación a ingresos o a patrimonio, implica que las poblaciones más pobres de Colombia vean crecer sus ingresos, vean crecer su patrimonio más rápido porcentualmente que lo que crecen los ingresos y el patrimonio de las capas más ricas del país. Y eso es muchísimo más complejo. Tiene que ver con medidas que yo diría son transversales a la totalidad del Estado. A veces con circunstancias que se nos escapan de control, como cuando sucede una guerra como actualmente,
o cuando sucede una inflación mundial que de pronto nos sorprende, o peor aún, una pandemia de la cual no teníamos noticia. Disminuir la desigualdad implica variables, políticas públicas que tienen que ver con la educación, por ejemplo. Claro, si hay una educación pobre para la población pobre y una educación rica para la población rica, no va a disminuir la pobreza, se va a ensanchar. Ese tipo de política no cabe en un ministerio de la igualdad, está en el ministerio de la educación. Claro, si nosotros tenemos una diferencia sustancial de ingresos entre los hombres y las mujeres, cuando se hace el mismo trabajo, pues está generando una desigualdad social a partir del género, excluyendo a la mujer. Para lograr igualdades entre el hombre y la mujer, no se necesita solamente un ministerio de la igualdad. Prácticamente todo el Estado debe trabajar en función de esa igualdad que tanto asusta por allí, porque hay gente, hombres, que no creen, que no piensan, que no estimulan el que la mujer sea igual que ellos. Y cuando hablamos de la juventud ni se diga, o cuando hablamos de la tenencia de la tierra, por ejemplo. Claro que la tenencia de la tierra que heredamos de la colonia española y no superamos esa herencia, nos hace una sociedad profundamente desigual, porque unos muy pocos tienen toda la tierra fértil de este país y la inmensa mayoría de las personas que quisieran cultivar la tierra no la tienen. Y así se van construyendo unas circunstancias estructurales que impiden el que la sociedad colombiana sea igualitaria, y en cambio sí nos acercan a ganarnos el campeonato mundial de la desigualdad social. La desigualdad social es la que origina la violencia. Ni siquiera es la pobreza en sí mismo, sino es la desigualdad, el sentir un joven, una joven que en su vida, si nació por casualidad en un territorio pobre, en una comunidad pobre, que si su color de piel no es el color de piel del poder, entonces nunca en su existencia tendrá la oportunidad incluso de alcanzar la vida digna y las condiciones de igualdad con todos sus congéneres. Nace en desigualdad la sociedad y muere en desigualdad la sociedad, y así pueden pasar muchísimas generaciones. Las esperanzas se van apagando en muchos sectores de la población, y lo que surge entonces son los caminos fáciles, son la violencia, la guerra, el odio. Este Ministerio de la Igualdad que hoy nace va a tener como una de sus funciones principales enarbolar todos los días, hablando con los otros sectores del Estado, hablando con la sociedad, la función permanente de lograr que cada política pública que se haga en cualquier lugar del Estado genere igualdad social. Logrando detener que cualquier política pública que se haga en el Estado que provocaría una inmensa desigualdad se detenga. Logrando organizar a la población en las regiones más excluidas de Colombia, porque la organización es una forma de poder y el poder es una forma de disminuir la desigualdad social. Cuando los que más tienen el poder, la inmensa mayoría de la sociedad colombiana queda sin el poder y en la exclusión. Por eso venir a Chocó y a Ismina, por eso firmar aquí
la ley que permite la creación del Ministerio de la Igualdad, para que sea un mecanismo eficaz, para que se entienda que a partir de la ejecución de esa ley, de sus presupuestos, de quienes van a dirigir ese ministerio, de los equipos que allí estarán, habrá un instrumento estatal que ayude a la población a conquistar un sueño que es revolucionario, el sueño de la igualdad. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.